Método Nogales, mate de alfil y caballo. Hola, me llamo Juan José Nogales y soy un aficionado al ajedrez que he creado un método para el mate de alfil y caballo. Os aconsejo que veáis este vídeo, aunque sea un poco largo, porque os voy a enseñar cosas que no enseñan en ningún otro sitio. Le he dedicado muchísimo tiempo, son 5 años de estudio y de práctica. Con lo cual os voy a enseñar cosas que no vais a ver en otro sitio. Ojalá el día de mañana me copien y aparezcan en todos los sitios, pero hoy por hoy no lo vais a ver en otro sitio. Esto es un certificado como que soy el autor del método. Es un registro de la propiedad intelectual donde, donde puse a disposición el método. Os voy a contar un poco de historia. Este es Pietro Carrera, un clérigo siciliano que en 1617 publica el primer tratado con un método para hacer el mate de alfil y caballo. Y este soy yo, que 400 años después, pues bueno, intenta divulgar un método que creo que será a nivel pedagógico el método definitivo, porque va a ser más intuitivo de lo que había hasta ahora. Esta es la portada que preparé para una publicación en papel, pero bueno, como tampoco soy ninguna autoridad en la materia del ajedrez, me estaba costando divulgarlo y al final opté por grabar un vídeo. Dice: método Nogales para el mate de alfil y caballo. El mate de alfil y caballo es tan fácil como dejar caer una rueda por una rampa. Lo entenderéis el día que dejéis de ver estrellas aisladas y empecéis a ver constelaciones. Juan José Nogales Gómez, Madrid, 29 de julio del 2019. 29 de julio del 2019 es la fecha en la que tuve la intuición del método, después de muchísima práctica y estudio. Y aquí hago referencia a las posiciones que, estratégicas del alfil y del caballo, que en concreto en este dibujo parece como si el alfil creara una rampa y las posiciones del caballo y el rey crean como una especie de rueda. Entonces, muchas veces nosotros tenemos en la mente eh, posiciones aisladas, entonces hay que tener un poco todas las posiciones en la cabeza como, como tenemos las estrellas para formar constelaciones. Esa era un poco la idea. Aquí os presento un plano esquemático del método. El alfil y el caballo en la fila 3, en esa fila horizontal, digamos que el alfil se puede colocar justamente debajo del caballo, en la misma columna, y con ese movimiento sencillamente, pues se crean unas barreras con las que es muy fácil encerrar al rey contrario en A1 en A1 o en H8. El caballo se va a una posición central y de ahí puede saltar a distintas posiciones y crea como una especie de rueda, por eso lo decía lo de la rueda. Eh, como tenemos un alfil de casillas negras, le podremos forzar el mate en A1 o en H8. En A8, aunque se le pueda dar mate ahí, no se le puede forzar. El rey negro normalmente se va a A8 y de ahí lo tendremos que sacar hacia H8 o hacia 1. Pero no tiene por qué irse a 8. Intentará hacer movimientos un poco aleatorios mientras pueda, pues, en el centro del tablero. H1 con este método va a ser una casilla a la que el rey contrario no va a tener acceso, porque nosotros le vamos a bloquear el paso.
Este esquema os lo presento primero para que veáis un poco la idea general del método. Y vamos a utilizar dos métodos y os voy a enseñar cómo combinándolos aparece el método este que veis en el diagrama. De tal forma que con el método que os voy a enseñar, el tablero se queda dividido en zonas. Una zona de control, donde vosotros vais a ejercer el control. Una zona que he llamado San Pablo. Ahí utilicé más un método que se llama San Pablo. Le puse ese nombre porque alfil en inglés es bishop, bishop es obispo. Y un obispo, un caballo, pues en el mundo cristiano, si piensas en un hombre religioso y un caballo, pues se te viene a la cabeza la historia de San Pablo, ¿no? Luego hay dos triángulos, uno mayor y otro mediano. Y en esas zonas vamos a utilizar el método de San Pablo o de Deletan. Deletan, conocido también como el sistema de los triángulos. Deletan fue un ajedrecista argentino de origen francés que en 1923 publicó un sistema que ha sido muy popular, lo podéis ver en muchísimos vídeos de YouTube. Las casillas marcadas con el círculo rojo son las esquinas negras. Aquí yo en mis estudios casi siempre utilizo el alfil de casillas negras, por lo tanto tendremos que forzar el mate en esas esquinas, en las esquinas de color negro. Yo lo que propongo es coger una posición parecida a esta, de tal forma que el alfil, el caballo y el rey crean una barrera. El rey contrario tiene que quedar por fuera de esa barrera y nosotros con movimientos vamos a ir estrechando las zonas en las que se puede mover el rey contrario hasta darle mate. La posición que puse, lo más importante es la posición del alfil y el caballo. La posición del rey no tiene tanta importancia, puede estar un poco más arriba, un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda. La función del rey va a ser normalmente proteger al caballo. Aquí lo pongo todos en la misma, si es alfil de casillas negras, pues todo en casillas negras para que sea más didáctico. Entonces esa posición, mirando todas las posiciones posibles, vemos que se pueden coger en la línea C, F, 3 o 6. Tiene que ser una de esas líneas, la C, la F, la 3 o la 6. Y si veis, hay unas casillas que están marcadas de blanco. Eso lo que quiere decir es que el alfil tiene que estar en la diagonal de 4, casillas, en una de las casillas centrales. Y este sería las posiciones claves para el alfil de casillas blancas. No tenemos alfil de casillas blancas. Si tuviéramos alfil de casillas negras, pues sería así. Igual, líneas C, F, 3, 6 y los alfiles en la diagonal de 4 o en una de las casillas centrales. Aquí he puesto método Nogales, Coffee 36. Coffee 36, lo he puesto lo de Coffee 36 para que recordar que es importante hacer esa línea en la C, en la F, en la 3 o en la 6. En una de esas líneas, de esa fila o columna, pues hay que coger esa posición. Y una vez que la cojáis, vais a ver, conociendo dos métodos, el de Deletan o el de San Pablo, están ya todos los movimientos calculados. Mates posibles pero no forzados.
Eh, Decimos que el mate se da en la esquina del mismo color que el alfil. Si es alfil de casillas negras, pues en la esquina, en las esquinas negras. Pero ahí es donde se pueden forzar, pero en realidad hay mates posibles en la mitad de una de las bandas o incluso en una esquina blanca teniendo un alfil negro. Son posibles, pero no forzados. O sea que solamente lo podréis dar si el contrario comete un error, juega mal, por decirlo de alguna forma. Mates forzados. Aquí arriba a la izquierda veis el mate en la esquina negra, que lo da el alfil, y también sería mate forzado, no en la misma esquina, sino en una esquina blanca aledaña, que en ese caso lo da el caballo. O sea, cuando decimos que el mate tiene que ser en la esquina del mismo color que el alfil, eso es así, pero no. También lo podríamos forzar en una de las esquinas aledañas. Decimos en la esquina del mismo color, pues para ubicarnos. Pero también podría ser una esquina blanca aledaña. Y abajo, ahogado en A1, ahogado en A2. Lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con los rey ahogados. Tanto abajo a la izquierda como a la derecha. Si le toca mover al rey negro, está ahogado. Y es tablas. Estas son posiciones que van a tener cierta importancia. Pues les he puesto un nombre, bueno, para que resulte más didáctico. Cuando en estas posiciones siempre el alfil está protegiendo al caballo, porque están en la misma diagonal. Arriba a la izquierda, pues el alfil y el caballo están separados por una casilla. Y le he llamado iglesia porque es como si el bishop, el obispo, ¿no? Como dirían en inglés, estuviera encerrada en una iglesia, ¿no? Porque se crea una barrera que, bueno, pues puede recordar a una iglesia. Abajo, a la izquierda, el alfil y el caballo está separado por dos casillas. Ya sean dos o sean tres, se crea como un cuadrado al que no podría acceder el rey contrario. Esa posición le llamamos espada. La espada sabemos que es un arma larga. Y abajo a la derecha, pues el alfil y el caballo están pegados y le he llamado daga porque la daga es un arma blanca pero más corta que la espada. Y sí que se crea otra barrera, ¿no? Se crea otra barrera a la que el rey contrario pues no podría atravesar. Estas posiciones van a tener su importancia, ya lo veréis. Maniobra de espada-daga. Pues bueno, aquí imaginaros que el alfil está en una posición de espada respecto al caballo y el rey contrario pues viene a acosar al alfil pues, para comérselo. Entonces, sencillamente, con que pase de la posición de espada a daga, pues queda dentro, nuestro alfil queda dentro de una barrera que el rey contrario no va a poder, a la que no va a poder acceder. Entonces, pues, tendría que dar toda la vuelta para llegar a él. Esta maniobra ya lo veréis que la vais a utilizar mucho. Otras vallas que se pueden hacer, pues bueno, valla cercana, como el alfil controla las casillas blancas en este caso, o sea, y los caballos al estar en casillas blancas, pues controlan las casillas negras, con lo cual se crean barreras. Barrera que crea el carro de San Pablo. Como ya al mate le puse el nombre de San Pablo, pues dije, bueno, vamos a seguir un poco con el de San Pablo y le vamos a llamar el carro de San Pablo. El alfil y el caballo, en la posición estratégica que yo proponía, pues claro, crea una barrera que al rey contrario le va a resultar infranqueable. Esto es una barrera a distancia, como el caballo está en casillas negras, pues controla las dos casillas blancas y el alfil de casillas negras, pues controla la del medio.
Y ya vamos a pasar a explicar el método de Deletán, que también conocido como el de los triángulos. Aquí el método de Deletán consiste en que vamos a ir encerrando al rey contrario en un triángulo mayor, un triángulo mediano y por último un triángulo pequeño. Voy a explicar toda la teoría y luego ya más adelante pasaremos a la práctica. Normalmente, al principio de Deletán, se suelen poner las piezas en esta posición. El alfil pues va a ir pasando de unas diagonales mayor a otra mediana, a otra más pequeña, y el caballo va a ir creando como carros de San Pablo para ir encerrando al rey contrario. Ya lo veréis todo esto en la práctica. Evolución habitual del carro en el método de Letán. Tomando la primera posición como si fuera un carro, no tiene por qué serlo, pero en este caso lo pongo así, pues se va a crear un primer carro, un segundo, un tercero, un cuarto, y va encerrando al rey contrario. Pongo evolución habitual porque puede variar algo, porque hay algunas variaciones, dependemos un poco del juego del rey contrario, pero suele ser así. Tanto como en el método de Letán como en el método de San Pablo, vamos a llegar a un momento con una posición así. Y en que le toca mover al rey contrario y se puede ir a la casilla marcada de rojo o a la casilla marcada de verde. En casi todos los tratados que explican de Letán se va directamente al verde, pero no tiene por qué irse al verde, se puede ir al rojo. Entonces, digamos que la casilla marcada de rojo, yo la llamo la casilla mala de Letán, porque aunque no imposibilita hacer el sistema de Letán, lo dificulta un poco. Y como es una variación que no se suele explicar en ningún vídeo, pues la gente se puede hacer lío. Y con el método de San Pablo ese problema no lo hay porque la variación es mínima, ya lo veréis. Yo os explicaré el método de Letán para hacerlo tanto si se va a la casilla verde como si se va a la casilla roja. Aunque desde esta posición yo os lo digo que nunca os recomiendo que utilicéis Deletán porque son muchos movimientos y es mucho más práctico utilizar San Pablo. Siempre desde esta posición utilizar San Pablo porque son menos movimientos. Deletán lo vamos a reservar a unas situaciones muy concretas. Movimientos de San Pablo. Bueno, pues aquí imaginaros que el rey negro viene de A8. Aquí ves los movimientos del alfil. Por ejemplo, A8, el caballo que está más a la izquierda, si el rey negro viene de A8, el caballo le quita la casilla de A8, porque la está controlando. Entonces se tiene que ir a B8 obligatoriamente. Y esperando un tiempo, si hace falta, el alfil le quitará la casilla B8. Y luego el caballo de dos saltos le quitará la casilla C8 y así sucesivamente hasta llevarnos al otro lado. Si os dais cuenta, el alfil hace como... Primero se va a A7 y luego hace como una especie de V. Y el caballo también hace como una especie de V y el rey blanco va protegiendo a su caballo. Si veis arriba pone 3 rocas y acantilados. 3 rocas, digamos, es la diagonal de 3 casillas, que normalmente esa diagonal la va a controlar el alfil nuestro y cuando la controla rápido, pues yo digo que el alfil da el mate de las 3 rocas, pues que es un mate muy característico cuando ya el alfil ha controlado
esas tres casillas, esa diagonal. Si el rey negro se va corriendo a las dos casillas marcadas de rojo, que están como en el borde, como si fueran unos acantilados, lo he pintado así un poco de negro para que os hagáis la idea de que son unos acantilados, pues ahí normalmente se va a dar un mate que se llama, que yo le llamo el mate de las dos coces. No porque lo del caballo, sino que lo va a dar el alfil, pero va precedido de dos jaques del caballo, o sea, como si fueran dos coces del caballo. Esto ya lo veréis todo en la práctica. En el método San Pablo, a la mitad del método, el caballo nuestro, el alfil y el rey suelen formar una cruz. El rey negro no tiene por qué estar así, ahí, porque tiene libertad de estar ahí o no estarlo, pero se suele poner ahí y se suele crear como una especie de cruz. Entonces, estas posiciones van a ser claves para luego, digamos, hacer una síntesis de métodos. A esta posición del caballo le he llamado cabeza de cruz, a esa posición del alfil le he llamado pie de cruz. La posición nuestra del rey es el rey travesaño. Y luego hay unas diagonales, la que pasa por el alfil, que es pie de cruz, y la que pasa por el caballo, que es cabeza de cruz. Entonces, va a ser muy importante estas diagonales porque las vamos a tener que controlar para impedir que el rey negro escape. Esto sería un poco cómo suele acabar el método San Pablo. Digamos que el método San Pablo es un método también que es una síntesis, es un híbrido un poco entre el método de la W y el método de Letán. Intentamos derivar el método de la W hacia el método de Letán. Veis que aquí ya formo un carro de San Pablo. Esto sería igual en el método de Letán. Intentamos hacer el carro de San Pablo, que no, el rey contrario a lo mejor no lo impide, pero si nos lo impide no pasa nada porque digamos que va a acelerar su muerte. Intentamos hacer el carro de San Pablo y normalmente si nos lo deja hacer, pues iremos al camino de las tres cruces y daremos el mate, o sea, de las tres rocas y daremos el mate de las tres rocas. Si nos impide hacer el carro, pues el rey negro se va a ir hacia el acantilado y ahí le daremos el mate de las dos coces. Si no nos impide hacer el carro, pero el rey de todas formas se va corriendo hacia los acantilados, pues igualmente le podemos dar allí el mate de las dos coces. Hay varias opciones, esto lo veréis igual con la práctica. Evolución habitual del carro en el método de San Pablo. Poniendo la primera posición como si fuera un carro, no tiene por qué serlo, pero aquí lo pongo así. Pues un primer carro, un segundo carro y un tercer carro. Veis que tiene menos carros que el método de Letán porque es un sistema más corto, no tiene que hacer tantos carros. Es un sistema más corto, por eso lo recomiendo para utilizarlo en la esquina. O sea, cuando ya está aquí en la esquina de la casilla blanca. En este caso, que tenemos el fil de casillas negras. Entonces, volvemos a una imagen que os presenté anteriormente. Veis el caballo y el alfil por la posición horizontal. Veis que el alfil con un sencillo movimiento se pone en la misma columna que el caballo y crea las barreras. Puede pasar de una barrera que encierra al rey contrario en H8 a una barrera que encierra al rey contrario en A1. Y si el rey se va a 8, pues ya con el método de San Pablo no lo podremos llevar o bien a H8 o bien a 1. Y H1, lo que dije antes, es una zona que le va a estar vedada. O sea, el rey contrario le va a ser imposible entrar ahí. ¿Ves cómo
el alfil controla prácticamente una diagonal y el caballo va haciendo como una especie de rueda, va haciendo como una especie de rueda todos sus movimientos. Esto es una recreación artística de la misma idea. He puesto ojo de Dios porque, bueno, en el mundo cristiano a Dios se le suele representar como un triángulo, o sea, un triángulo con un ojo dentro. Y abajo he puesto esquina del angelito negro en homenaje a Andrés Eloy Blanco, que era un poeta venezolano que tiene unos versos que hacen referencia a los angelitos negros. Dice pintor, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. Y esto es otra representación artística. Arriba un cuadro de San Pablo del siglo XVI. Y bueno, pues a la derecha, como el único ojo que tenía a mano era el mío, pues es el ojo que puse como si fuera el ojo de Dios. Cuando estamos en el carro del ojo de Dios y las puertas del cielo. Cuando estamos en esta posición, el rey negro, claro, nuestro caballo va a tener que avanzar para ver qué es lo que hace el rey negro. Si al avanzar nosotros dejamos, digamos, abierto un hueco aquí en la casilla que está marcada con una estrella roja y el rey negro se puede marchar por ese hueco. Si se intenta marcharse por ese hueco, pues tendremos que dar marcha atrás. Que para nosotros lo mejor que puede hacer es intentar marcharse por ese hueco, porque acelera su muerte. Y el alfil he puesto un movimiento así como que va hacia adelante y luego vuelve atrás, porque a veces si tenemos que hacer un movimiento de pérdida de tiempo, lo haremos con el alfil, entonces puedo hacer ese movimiento de ir para adelante, ir para atrás. Pasa que al hacer ese movimiento deja ahí otro hueco, que es la casilla marcada con una estrella morada. Igual, si el rey negro pretende irse por esa casilla marcada la estrella morada, pues lo único que acelera es su muerte. Para nosotros lo mejor que puede pasar es que intente irse por ahí. El carro del angelito negro. Pues igual, aquí el alfil se ha desplazado y ha formado, en vez del carro así horizontal, carro vertical. Y aquí, esta posición del carro mm, no es la posición habitual del método de Letán. Para que sea la posición habitual del método de Letán, pues el alfil se tiene que desplazar una casilla y el caballo tiene que hacer dos movimientos. Ya pasamos a una posición típica de Letán y continuamos el juego como de Letán. Las pérdidas de tiempo las tendremos que hacer con el alfil. Pongo esta posición porque es una posición típica. Aquí el rey negro, vamos a dar por hecho que es el rey negro que le... Vamos a ver, que nos toca mover a nosotros y claro, en realidad en esta posición lo que debemos de hacer nosotros es perder un tiempo en el alfil, perder un tiempo con el alfil, para esperar que el rey negro se vaya a lo que yo llamaba la casilla buena o la casilla mala de Letán, se vaya hacia la izquierda, hacia la derecha. Porque si está justamente enfrente del caballo nuestro, nosotros no podemos mover ni el caballo ni poder mover el rey, porque lo único que hacemos es desbaratar la posición. Aquí lo que tendríamos que hacer, si nos toca mover a nosotros, es mover un movimiento, un tiempo de pérdida con el alfil y ya
el rey contrario se tendría que ir hacia la izquierda o hacia la derecha y nosotros actuar en consecuencia. Aquí otra posición con pérdida de tiempo del alfil. Nos toca a nosotros. Nosotros no podríamos retirar el caballo. Si retiramos el caballo, el rey contrario se va a ir hacia la esquina blanca, que no nos interesa que se vaya para allá. Entonces hacemos un movimiento de pérdida con el alfil, en concreto ahí, exactamente a esa zona, alejándonos un poco de la posición. Y el rey contrario se va a tener que ir hacia la casilla blanca más a la derecha, bueno, no tiene otra salida. Entonces ya podremos mover el caballo para intentar coger la posición del carro de San Pablo. Y el alfil, que lo habíamos movido de su posición, pues volvería a la posición a la que estaba. Eh, Decíamos que teníamos que formar una posición estratégica en las líneas 3, 6, C o F. Aquí lo he puesto en la línea 3 o la 6, que cogéis un poco la idea. Hay que intentar poner el alfil y el caballo. Imaginaros que estamos jugando con el alfil y el caballo blancos. Y el alfil y el caballo negros, pues son posiciones que, digamos, a las que podríamos desplazarnos. Entonces, ponemos el alfil y el caballo pues en la misma diagonal, en posición de espada, como decíamos. Y, claro, nos interesa coger una de las posiciones de la línea 3 o la línea 6. Entonces hay dos posibilidades, que sea el caballo el que se vaya a la línea 3 o que sea el alfil el que se vaya a la línea 6. Entonces, el rey contrario nos puede evitar que nosotros hagamos el carro en la línea 3, pero si lo impide en la línea 3, se lo hacemos en la 6. Si lo impide en la 6, se lo hacemos en la 3. No va a tener posibilidades de impedirnos que lo hagamos en una de las dos. Y con la línea C y F pasaría exactamente lo mismo. También lo veréis con la práctica. Aquí os pongo una posición. ¿Veis? Por ejemplo, en este caso es el caballo el que se desplaza a la misma línea que el alfil. Esto le llamo yo el triángulo, la escuadra, 2 por 3, porque el rey está como a dos casillas de la banda y a 3 de la otra banda, y formando una especie de triángulo. Entonces, claro, nos toca mover a nosotros, pues sencillamente con hacer dos movimientos ya colocamos al caballo en la posición que nos interesa, en la misma línea que el alfil. En este caso, en la fila 3. Aquí imaginaos otro triángulo, alfil, el caballo y el rey, pero el rey está pues, a 2 casillas de la banda y a una. Pues aquí, digamos, el rey va a intentar ponerse pegado a su caballo y el alfil va a formar como una especie, normalmente forma como una especie de lo que yo le llamo carro real, ¿no? Porque es como un carro de San Pablo con el rey en medio. Y claro que en este caso es el alfil el que se dirige a la posición del caballo. En este caso la fila 6. El carro real lo podéis buscar, a veces pues lo podéis buscar directamente, porque como es una posición ventajosa, pues es sencillamente poner el rey en una de las casillas centrales y el caballo más pegado a la banda y el alfil al otro lado. Bueno, aquí repito un poco la misma idea. Eh,
lo que decíamos, o el alfil se va a la fila a la misma línea del caballo, o es el caballo que se va a la línea del alfil. Entonces, aquí he puesto, por ejemplo, cuando está el alfil H2, lo que quiere decir es que si hay que perder un tiempo, pues lo perderemos con el alfil yéndonos H2. Y el rey está en la posición que está, pero perfectamente podría estar en la posición de B4. Lo pongo así sencillamente para que entendáis la idea. El rey negro va a intentar no hacernos oposición, pero claro, va a llegar un momento que o el rey negro se va a tener que desplazar hacia arriba o se va a tener que desplazar hacia abajo. Si se desplaza hacia arriba, pues nosotros le haremos el carro abajo. Si se desplaza hacia abajo, nosotros le haremos el carro arriba. Aquí, con este diagrama, lo que quiero representar es que el rey negro tiene muy mala escapatoria, porque imaginaros el alfil y el caballo que están en la misma diagonal. El alfil y el caballo que están en la misma diagonal. Si el rey negro pues intenta irse fuera del centro, pues que con un sencillo movimiento de alfil le estamos encerrando. Estamos encerrándolo porque ya el alfil, por ejemplo, que está arriba del todo en la fila 8, pues ya cierra el rey contrario. Y el que está en la fila más baja, en la 5, pues también cierra el rey contrario. Es que tiene muy mala escapatoria. Que el rey negro haga por dificultarnos la maniobra del carro, pues al final muchas veces lo que hace es encerrarse más. Esto lo veréis con la práctica. Y aquí un dibujo que representa un poco todas las ideas del sistema, ¿no? En la fila 3 supone que el caballo se va hacia el centro y de ahí puede retroceder a la fila 3. Puede retroceder de la fila 5 a la fila 3 el caballo. Y puede ir hacia las otras haciendo así como si fuera una rueda, hacia las otras casillas. Entonces aquí, por ejemplo, he marcado en rojo lo que sería la diagonal de pie de cruz. Y esas casillas que están marcadas en rojo, son las casillas que tratamos de controlar con la diagonal de pie de cruz, para que no se vaya el rey contrario. Y las diagonales moradas serán las diagonales de cabeza de cruz. Y las casillas marcadas de morado, pues son las casillas que tratamos de controlar con esas diagonales. Veis que hay unas casillas marcadas de verde con una R. Esas R's serían la posición de rey travesaño. El rey se tiene, una vez que está el caballo en el centro, para que no nos desubiquemos, una vez que tenemos el caballo en el centro, el rey lo tendremos que poner ahí si queremos continuar con el método San Pablo. Exactamente ahí. Esa sería la posición del rey travesaño. Y luego he puesto algunas casillas marcadas así con unos puntos verdes, que son casillas a las que probablemente se vaya el rey contrario. Y al lado de la R, de la casilla verde que es marcada de R, la de rey travesaño, hay un verde con un puntito rojo. Eso quiere decir que una vez que el rey negro llega ahí, tendremos que retroceder con nuestro caballo, porque si no se nos marcha. Porque ves que hay unas líneas negras, eso es solamente cuando está formado el carro. En un caso el carro horizontal y en otro caso el carro vertical. Si no tenemos formado el carro, pues esas líneas las puede atravesar. Entonces tendremos que retroceder. Bueno, pues nada, vamos a empezar la práctica. Voy a explicar primero de Letán con el sistema, digamos, cuando se vaya a la casilla buena.
Ves que el caballo le ha quitado la esquina blanca y ahora al alfil le quita la casilla negra. Normalmente se suele picar de letán con estos movimientos. Veis que aquí hace el carro en la línea 3, que era lo que yo proponía. Aquí saqué la idea de mi sistema. Y le vamos haciendo posición al negro. Posición al negro. Y ahora ya le podemos cerrar en la siguiente diagonal. Y hacemos uno de los carros. Bajamos la diagonal de las 3 rocas, como os dije. Esto de la diagonal de las 3 rocas vale tanto para San Pablo como para Deletán. Y ese sería el sistema. Os voy a explicar la otra variante. Esto podéis parar vosotros el vídeo las veces que queráis, rebobinar para ver un poco el proceso. Bueno, pues la otra variante, digamos que el rey negro se obceca en acercarse de nuevo a la esquina. Está continuamente, pues, claro, no se quiere alejar de esa esquina. Entonces, la jugada clave es esta, para obligarle a que se parte. De esa forma no se puede ir en ninguna de las dos casillas negras que están al lado del alfil. Aquí intenta irse, pues ya le cerramos. Hacemos la barrera. Bueno, aquí he hecho unas variantes pues para que veáis las posibilidades que hay. Aquí se están cerrando el más solo. Aquí ya hemos cogido la diagonal mediana. Y aquí, si veis, el carro lo vamos a hacer, en vez de vertical, lo vamos a hacer horizontal. Vamos a hacer horizontal. La otra vez estaba vertical, por eso os dije que los carros no tienen por qué ser siempre exactamente iguales. Aquí le vamos a hacer se ha ido ya directamente a la zona que yo decía de los acantilados. Y aquí le vamos a hacer el mate de las dos coces. Vais a ver que ahora se va a la esquina, le damos un jaque. Si no estuviera en la esquina, tendríamos que hacer un tiempo de espera con el alfil. Se sale de la esquina, le volvemos a dar otro jaque. Y ya se va a la esquina. Y el jaque mate. Bueno, os voy a explicar San Pablo. San Pablo, yo creé una historia un poco para recordarlo, que era más o menos así. El alfil, como decíamos que era San Pablo, pues San Pablo se cae del caballo, es el primer movimiento. Y bueno, pues ve al demonio y el caballo asustado, pues corre. En este caso, vamos que si ponemos al rey que se va a la esquina buena de Deletán, corre, el caballo corre y va protegido por su rey, que en este caso sería Cristo, y el rey negro lo ponemos como el demonio. Ahora un poco por recordar un poco la historia. Y ya San Pablo, que se había quedado como desmayado, pues recobra el conocimiento y va en busca de su caballo. Se pone primero en la misma columna, veis ahí la posición de la cruz de San Pablo, se va a poner en la misma columna.
y ahora se pone la misma diagonal y ya hacemos como el rey está en la banda. Cuando está el rey en la banda podemos hacer el carro de San Pablo. Normalmente el carro tiene que ser de dos, el caballo tiene que dar dos saltos. Yo normalmente lo hago aquí porque aquí digamos que el caballo controla la misma casilla que el alfil en la banda, y así evitamos problemas de ahogados. Porque si os saltáis al otro sitio y el rey por lo que se esté mal colocado, podéis ahogar al rey contrario. De esta forma es imposible porque está con las dos piezas, el alfil y el caballo, controlando la misma casilla negra arriba del todo. Bueno, pues esto es como lo que hago es derivarlo del Letán. Camino de las Tres Rocas. Esto es exactamente igual. Aquí le damos un jaque. Bueno, le vamos a dar un jaque ahora y ya por fin el mate. Tanto en un mate u otro siempre hay está precedido por un mate. El de las dos coces por dos, o sea, por dos jaques, perdón. De las dos coces por dos jaques y luego el mate, y en el este de las Tres Rocas por un jaque con el caballo y luego el mate. Vamos a ver otras posibilidades. Bueno, pues aquí igual, al fin se cae el caballo sale espantado. Aquí el rey se va a la casilla mala, ¿veis? Aquí hace de los dos movimientos y cuando el rey se lo va a comer, pues va al rey blanco y lo protege. Aquí igual, el alfil se pone en la misma columna que el caballo, la misma diagonal. Estoy haciendo los movimientos distintos para que veáis. Ahora, al apartarse ahí, nos permite hacer el carro. Para hacer el carro, el rey contrario tiene que estar arriba del todo, en la octava fila. Vamos a hacer aquí el mate de las dos coces. Aquí le doy una coz, aquí le doy otra coz y mate. Podéis vosotros pasar el vídeo y verlo las veces que queráis, ¿vale? Vamos a mirar otra. Aquí os he puesto una irregularidad. El rey está como más desplazado. Entonces el San Pablo, en vez de caerse para el lado normal que se caía, pues se va a caer para este lado. Entonces el rey se puede ir hacia la esquina, el caballo hace el mismo movimiento, y aquí el alfil se tiene que apartar para dejar paso a su rey. ¿Veis que es lo mismo? Aquí no podemos mover el caballo porque se nos va el rey y tenemos que hacer un movimiento de espera con el alfil. Hacemos el carro, pero claro, el alfil tiene que volver a su sitio. Bueno, y esto ya sería igual. Vamos a ver otra cosita. San Pablo oculto. Claro, en esta posición nos toca mover nosotros, como el rey negro está justamente enfrente de nuestro caballo, nosotros tenemos que perder un movimiento con el alfil para ver si el rey negro se va a la casilla buena o a la casilla mala, a la izquierda o a la derecha, como decíamos.
En este caso se va a la casilla buena. Bueno, es un poco lo mismo. Lo mismo. A ver, esto es para conseguir la posición idónea. Esto es un ejemplo. Ya está el alfil en la diagonal de 4 casillas en una de las casillas centrales. Nos lo tenemos para este lado y el caballo ocupa su posición, protegido por el alfil. ¿Veis que hacemos aquí el triángulo? Y el caballo se viene a la misma casilla que el alfil. Hemos hecho la escuadra esta de 2 por 3. El rey está como a 2 de la banda y a 3. Bueno, esto seguiría ya los mismos movimientos. Escuadra 1 por 2. Aquí el rey está a 1 y a 2. Bueno, pues nos vamos acercando. Vamos acercando. Hacemos el carro real. Aquí os voy a poner un ejemplo en el que se va hacia la esquina más pequeña y le hacemos San Pablo. Esto es San Pablo. Son los movimientos de San Pablo. Bueno, vamos a mirar otra cosita. Aquí vamos a ver cómo aquí perdemos un tiempo. ¿Veis que ahí he dado marcha atrás? El rey negro está ahí. En esa posición tenemos que perder un tiempo porque no podemos avanzar con el caballo ni con el rey. En esa posición hay que perder un tiempo con el alfil. Entonces el rey negro se aparta, intenta irse. Entonces tenemos que retroceder con el caballo. Ya colocamos el alfil en su sitio. Y esto es de Ledán. Esto es totalmente de Ledán. ¿Vale? Estoy poniendo aquí. Vale, ya no sigue más. Veis que se intenta ir y nosotros retrocedemos con el caballo para cerrarle el paso. Dice San Pablo en el ojo de Dios. Claro, San Pablo, ahora igual aquí hemos perdido un tiempo con el alfil. ¿Y ahora qué pasa? Que le da por irse a la banda. Entonces, aquí el rey se pone en la posición de travesaño. Ahora mismo está en una posición de travesaño para el lateral izquierdo. Pero va a pasar a una posición de travesaño para la banda superior. Como el rey está en la banda superior, pues lo ponemos en la posición de travesaño de la banda superior. Es que hay 2 posiciones de travesaño. En este caso, la banda superior o del lateral izquierdo, el lado izquierdo. Y entonces, pues aquí le hacemos San Pablo. Igual, aquí perdemos un tiempo con el alfil para que se parte. Aquí retomamos la posición con el alfil y ya está. Esto sí es igual. He visto que se puede aquí, dependiendo de la posición del rey, pues utilizaremos Dretán o utilizaremos San Pablo. Bueno, pues aquí
Aquí se va directamente a la esquina y entonces lo hacemos San Pablo. Ya no continúa. Es muy sencillo, se ha ido directamente a la esquina. Bueno, aquí se va a la esquina del Angelito Negro prácticamente desde el primer momento. Entonces aquí lo que hacemos es cortarle con el alfil. Esto es raro que lo haga porque se tira muy rápido. El rey contrario. ¿Veis? Aquí el alfil coge su posición y ya está. En un momento dado, si no podéis hacer el carro así en posición vertical, porque os obstaculiza el rey contrario, lo podéis hacer en posición horizontal y el rey ponerlo al otro lado. O sea, no... Hay varias posibilidades y eso sobre vosotros, sobre la marcha, con la práctica, pues tenéis que ver cuál os interesa más. A ver, otra posibilidad. Aquí está como que se va a un lado, se va a otro. Y aquí hacemos San Pablo pero de forma un poquito distinta. Le cortamos por aquí. Le cortamos por aquí y esperamos a ver hacia dónde se va. Cortamos ya una de las diagonales y esperamos hacia dónde se va. Se va hacia allá, hacia la esquina que decíamos mala. Bueno, es siempre lo mismo. Es practicar y veréis que cualquier posición en la que esté el rey contrario vais a tener forma de cerrarle. Bueno, pues nada, ya hemos llegado al final. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención.